Amados hermanos y hermanas, en Cristo el Señor nuestro, nos cuenta el libro de los Reyes que, estando el ejército de Israel supremamente diezmado y desmoralizado, estaba a punto de enfrentarse con uno de los ejércitos más poderosos de su época y de su entorno, el ejército de los filisteos. No solamente tremendo en número de soldados, sino también por lo aguerridos que eran aquellos soldados. Los israelitas eran pocos en número, estaban desanimados y mal alimentados. El rey se pone en oración, sabiendo que es inminente no solamente la derrota de sus ejércitos, sino la vergüenza en que va a quedar el reino de Israel. Un rey que no tiene ejército, un rey que no tiene hombres de valor, un rey que no tiene un ejército capaz de enfrentarse con otro. Y luego de hacer oración, se dio cuenta que tal vez lo que necesitaba su ejército era un estímulo. Y por eso se aparece al campamento de sus ejércitos, que se aprestaban para ir a la batalla, con los sacerdotes que llevaban a hombros el arca de la alianza. Y lo hacía el rey para estimularlos en un momento difícil de la vida y de la historia de Israel. Y este estímulo fue tal que los soldados empezaron a gritar, y dice la Sagrada Escritura, estentóreamente. Los gritos eran de júbilo, de regocijo. El arca de la alianza, que no podía ser sacada de la tienda, del lugar sagrado, había sido trasladado hasta el campamento de los ejércitos de Israel. Y entran en un gozo, en una felicidad. Se sienten tan estimulados que los gritos los escucharon los filisteos y se dijeron: son muchos y son más aguerridos que nosotros. Vayámonos antes que los ejércitos de Israel acaben con todos. Una batalla que se ganó solo con el estímulo del Espíritu, sin el derramamiento de una gota de sangre. Pues bien, nosotros los cristianos necesitamos un estímulo que nos haga a nosotros aguerridos, unos hombres y unas mujeres con una resiedumbre de espíritu, que aún en medio del conocimiento y de la conciencia de nuestra propia debilidad e incapacidad, el espíritu se mantenga en alto y no se deprima la persona, sino que aún a sabiendas de su limitación, sepa que el Señor lo estimula con su espíritu. Cuando habían esas famosas paradas militares en Roma, en la Roma antigua, en la Roma de los Césares, pasaban las legiones en formación delante de la mirada del emperador.
se golpeaban las armaduras que llevaban sobre sus pechos y se escuchaba la tronamenta de golpearse el pecho y los pectorales que llevaban como escudos. Se escuchaba como un trueno reventando a una misma. Y luego venía un grito: salve, emperador, te saludan los que hoy morirán por ti. Y eso de darse el golpe en el pecho y de hacer sonar sus armaduras estimulaba a los soldados para poder pronunciar esas palabras, ese juramento y esa promesa: nosotros somos los que nos hacemos matar por ti. Y se estimulaban golpeándose el pecho, y así pasaban las legiones de soldados romanos a mostrarle a su César, a su emperador, qué podían ellos y a qué estaban dispuestos por el emperador. De una manera análoga podríamos decir que algo así es el sacramento de la confirmación. Recibimos el espíritu de la resiedumbre, que nos capacita a todos y nos estimula a los cristianos para capacitarnos no solamente a pronunciar unas palabras de disposición ante el Cristo Rey, sino que nos capacita para hacer lo que le decimos. En el sacramento de la confirmación, como los soldados romanos, digámoslo así, el cristiano se dispone a decirle a su rey: estoy dispuesto a hacer lo que me mandes, estoy dispuesto a todo por ti y por esta causa, estoy dispuesto a morir por esta causa, por este imperio, por este reinado, por este rey. Estoy dispuesto a eso. El cristiano, dice San Pablo, tiene que luchar. Y nos dice una cosa incluso más fuerte: no crean que la lucha es contra la carne y contra la sangre. Es más terrible, dice el apóstol Pablo, es contra los espíritus malignos que revolotean por los aires. Contra esos tenemos que luchar. Y dice el apóstol: por eso el cristiano, como un soldado bien armado, tiene que salir a combatir las buenas batallas de la fe. El día de nuestra confirmación se usaba en el ritual que el obispo, al confirmarnos, golpeara nuestra mejilla. Ya a uno le dan la mano y la gente cree que le están dando la despedida. No es así. El signo era muy bello y muy significativo. Al golpearle la mejilla, lo que le hacían era espabilarse, estimularlo con el golpe que le hacía sentir que necesitaba la resiedumbre de espíritu de ahora en adelante, aguantar el sufrimiento y las arremetidas del demonio, del mundo y de la carne, para estar dispuesto a una cosa: ser mártir. Hasta los niños en la iglesia primitiva
las niñas más frágiles experimentaban la estimulación del Espíritu Santo, de tal suerte que muchos cristianos en la época de las persecuciones se presentaban voluntariamente a ser martirizados. No se escondían, se presentaban ellos mismos a los tribunales paganos para declarar que ellos eran cristianos y que venían a dar la vida por su rey. De suerte, amados hermanos, que no solamente hay que renovar el bautismo que nos hace hijos de Dios y herederos de la corona de la gloria inmortal, sino que hay que renovar el sacramento del bautismo que nos estimula constantemente a estar dispuestos a mantener la dura batalla contra el pecado y la injusticia. Que nosotros sintamos la necesidad imperante de experimentar un espíritu no de timidez, sino un espíritu de fortaleza. Que el espíritu nuestro sea más recio, más contundente, más militar, si se pudiera decir esto, para mantenernos siempre alertas, expectantes y como buenos luchadores, estimulados siempre por la acción del Espíritu Santo para emprender un camino que no es fácil. De muchas maneras nos hablan las Sagradas Escrituras de lo que se quiere de la vida del cristiano. El apóstol Pablo, en una de sus cartas famosas, dice que la vida de un cristiano es como la carrera de un atleta, que no basta con que esté en el punto de partida, que no basta con que salga corriendo cuando den la orden de salir, sino que nos dice que tenemos que estar fortalecidos, perseverantes, hasta alcanzar la meta, donde obtendremos la corona de la gloria inmortal. Por eso, el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros, hombres y mujeres, valientes. Valientes para que podamos no solamente ser discípulos de Cristo, sino misioneros de Cristo. Es el Espíritu Santo, como dice San Pablo a los Gálatas, el que hace que nosotros vivamos una alegría. Ciertamente no es la alegría como la que nos ofrece el mundo, sino una alegría espiritual que hace que vivamos siempre contentos en medio de toda clase de dificultades. Nos dice hoy la palabra de Dios que el reino es como una semilla que se siembra pequeña y sin embargo termina con el tiempo dando mucho fruto. Y esa es una obra del Espíritu Santo que permite que esa semilla llegue al corazón de la gente. Y podríamos decir, pero hay muchas personas que esa semilla no da ningún fruto. El problema no es de la semilla, nos dice hoy la palabra de Dios. El problema es del terreno donde cae esa semilla. Lo único que se nos está pidiendo a nosotros es la docilidad para que nos dejemos atrapar por la acción del Espíritu, que nos dejemos arrebatar por la acción del Espíritu, que nos dejemos seducir por el Espíritu, que nos dejemos estimular, excitar por el Espíritu, que nos llevará a las virtudes más heroicas e incluso al martirio,
dependiendo de la docilidad con que recibamos la acción del Espíritu Santo. El mundo no necesita, no quiere, es más, le estorba unos cristianos blandengues, como si nuestro espíritu fuera una gelatina, con una capacidad casi que raquítica para enfrentar el mundo con su mal, y nos entregamos sin siquiera batallar o poner repulsa al espíritu del mal, al espíritu del mundo. Nos estamos entregando al pecado sin siquiera luchar. Que pudiéramos decir, caímos, pero caímos en la batalla. Caímos, pero fuimos mucho la brega que le dimos. Caímos, pero bregamos a no caer. Hicimos repulsa, nos opusimos rotundamente. El apóstol San Pablo dice, en esto de trabajar por el reino de Dios y su justicia, en esto de luchar contra el mal, nosotros, dice San Pablo, no hemos derramado todavía ni una gota de sangre. Y sin embargo, sin haber derramado ni una sola gota de sangre, ¿cuántos cristianos se sienten ya vencidos? Vencidos sin luchar. Vencidos sin siquiera hacer repulsa. Nos hemos entregado a las fuerzas del mal sin hacerle ni el más mínimo de oposición. Por eso la semilla sí no da fruto. Pero si yo soy dócil a la acción del Espíritu, este Espíritu me hace un hombre de coraje, una mujer de coraje, con valentía, con entusiasmo, que no se deja asustar, que no se deja asustar. Ustedes ven cuando muestran en la historia las películas que recrean las acciones bélicas, las batallas y las guerras. Cuando comienza el enfrentamiento, los dos bandos se van el uno frente al otro y se van gritando, como apostando quién grita más, como diciéndole, con estos alaridos te voy a asustar. Y por eso muchas de aquellas tribus peleaban y se pintaban la cara para que sus expresiones se vieran aterradoras. Se ponían cascos, se adornaban las cabezas con cabezas de animales para aterrar al enemigo, para asustarlo. Y muchos salían despavoridos solamente con ver aquellas figuras que se acercaban gritándoles y aterrándolos con su sola presencia. Así viene hacia nosotros el espíritu del mal y el pecado, disfrazado de lo más aterrador, para que nosotros nos quedemos impávidos, para que nosotros quedemos como estáticos frente al espíritu del mal y seamos presa fácil de todo eso. Y nosotros a eso tenemos que decir, no nos asustan. Al pecado hay que decirle, no nos asustan tus disfraces, tus gritos de guerra no nos espantan. Te vamos a enfrentar con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Te vamos a enfrentar. Si vamos a pelear, vamos a pelear, pero no nos vamos a entregar a ti tan fácil. No nos vamos a sentir amilanados
porque vienes disfrazado de lo que en el fondo eres, un demonio. Vamos a combatir y te vamos a vencer, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y entonces, estimulados por el Espíritu Santo, nos vamos dando cuenta con el paso de la vida que vamos adquiriendo unas virtudes, unos dones, unos carismas y algo tan novedoso y especial en nuestras existencias, un amor tan grande por Dios, por la iglesia, por los pobres, a experimentar una dicha y un gozo tan grande por lo que somos y lo que tenemos, que finalmente empezamos a decir: estamos venciendo el mal y tenemos que enseñarles a otros que el mal se vence con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo hay que invocarlo en todo momento. Nuestra vida debe ser una invocación constante al Espíritu Santo. Él es el que nos hace fuertes, Él es el que nos hace valientes, ese es el que nos colma de regalos espirituales para vivir una vida plena. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Donde está el Espíritu Santo hay vida, vida y vida en abundancia. Por lo tanto, recreémonos como buenos soldados de Cristo para poder nosotros decirle a Cristo, muerto y resucitado: aquí estamos tus discípulos y misioneros. Te saludan los que mueren por ti.